El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Lucas capítulo 2, versículos del 8 al 14, titulado Buenas Nuevas, celebrado el 24 de septiembre del 2011 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14. Señor, sí. Pues entonces abrimos nuestras Biblias en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas. Recordamos que estamos estudiando este muy bonito, maravilloso libro del Evangelio de Lucas y ya estamos en el capítulo 2. La semana pasada vimos el nacimiento de Jesús, los primeros versículos de este capítulo 2, y en esta ocasión vamos a hablar de las buenas nuevas. Así se llama el estudio, las buenas nuevas, Lucas 2, versículos 8 al 14, en donde la palabra de Dios dice así: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre el rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Este es un pasaje que yo he predicado ya muchas veces a través de los años, un pasaje realmente muy bonito, pero lo he predicado siempre en la época de Navidad. En diciembre, cuando damos la plática de Navidad, pues cuántas veces he usado yo este pasaje. Y me da mucho gusto que lo estemos predicando ahora en septiembre. Lo comentaba yo la semana pasada, que me da gusto ahora predicarlo en septiembre y no diciembre. Como que es más tranquilo, no tenemos el bullicio y las distracciones de la Navidad, todas las locas cosas que se han inventado en la Navidad precisamente para sacarnos del mensaje tan importante que es el nacimiento de Cristo. Por lo que pues ahora podemos concentrarnos un poquito más y ver la profundidad de este mensaje y lo que significa el nacimiento de Cristo, su inmensa importancia para toda la humanidad y especialmente para mí individualmente, porque vino el Salvador del mundo. Aquí dice el versículo 11, que es realmente el corazón de este mensaje. Dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y yo le doy muchas gracias a Dios de que yo lo tenga como Salvador de mi vida. Y ahorita vamos a ver pues de qué me ha salvado, que muchas veces me preguntan las personas: ¿y yo para qué quiero un Salvador si yo no tengo nada de que me salven? Y bueno, pues están muy equivocados, porque sí hay mucho de que nos deben de salvar. Y Él vino para salvarnos. Mateo capítulo 1, versículo 21. Mateo capítulo 1, versículo 21. Dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Para eso vino Cristo, Mateo 1:21, para salvarnos de nuestros pecados. Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Juan 4:42, dice Juan 4:42,
y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo, el Salvador del mundo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 14. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 14, dice: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Bueno, pues es la noticia más grande, más espectacular, más grandiosa que el hombre puede recibir, que el Salvador ha venido a salvarnos de nuestros pecados y que no hay otro camino para que nosotros podamos tener reconciliación con Dios. Hebreos, capítulo 4, no es Hebreos, Hechos, capítulo 4, versículo 12, Hechos 4:12. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Maravilloso. Buenas nuevas. Qué grande es que nosotros podamos arreglar nuestra situación con Dios. Que Él haya hecho que nosotros nos hayamos acercado a Dios y arreglar ese problema tan grave. No lo ve así el hombre, pero es gravísimo el problema del pecado. Y que podamos nosotros ser salvos. Yo creo que si tú sales a la calle, Carmen, o ahí en el banco, tú llegas con una persona y le preguntas: oye, ¿eres salvo? La verdad, no te van a entender nada de lo que estás hablando. Y sin embargo es de lo más elemental. ¿Tienes la salvación? ¿Estás tú seguro que cuando tú mueras, que ciertamente acontecerá más pronto de lo que tú esperas, te podrás ir al cielo? ¿Tienes la salvación eterna para llegar al cielo y no que las puertas del cielo estén cerradas para ti por tus pecados? ¿Eres salvo? Nosotros tenemos unos folletitos. Déjame ver si aquí traigo uno. ¿Tú quién tiene uno por ahí? Pero el rosita. ¿Tú tienes del rosita que tenemos por ahí? A ver si tienes por ahí uno de esos. Si no, yo lo tengo en otra de mis Biblias, pero no tienes. Pero bueno, alguien tiene uno, nadie tiene uno. Mira nada más, ¿cómo es posible que nadie tenga uno de esos versículos? Aquí está uno, ¿verdad? Y en este fue el primer folleto que yo usé, muy bonito por cierto, y aquí precisamente dice: amigo mío, voy a formularte la pregunta más importante de la vida. El gozo o la tristeza que experimentes en la eternidad dependerá de ella. La pregunta es: ¿eres salvo? ¿Eres salvo? No es si eres miembro de una iglesia, sino eres salvo. Bueno, pues es una manera bastante extraña que las personas aquí en México ciertamente no te entenderían al hablar de esa manera, y sin embargo es de lo más elemental, de lo más importante, y este pasaje nos habla de eso, nos habla de la salvación. El nuevo pacto, del que hablábamos hace 2 semanas, con la muerte de Cristo, Dios establece un nuevo pacto, donde se cumplirían todas las promesas del Antiguo Testamento y se abriría el cielo para nosotros, que incluía el pacto con Abraham, el pacto con David y todas estas cosas del Antiguo Testamento. Isaías capítulo 7, versículo 14. Perdón que no hayan guardado ahí al perrito, siempre tenemos ese problema, pero bueno. Capítulo 7, versículo 14 de Isaías. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel.
esto es Dios con nosotros. Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Miqueas capítulo 5, versículo 2, Miqueas 5, 2, que dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. En este versículo se nos profetizaba dónde iba a nacer Jesús el Mesías, y la semana pasada vimos las circunstancias tan específicas que Dios hizo que sucedieran para que Jesús naciera en ese lugar, un lugar oscuro, retirado, ignorado, muy pequeño, Belén, que la verdad si no fuera por que Cristo nació allí, pues no, ni sabríamos que ese lugar existe. Pero esto es lo que decidió Dios para el nacimiento del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Hay 4 cosas que vamos a ver en este pasaje de de Lucas capítulo 2, empezando en el versículo 8, que habla de las buenas nuevas del nacimiento de Jesús. 4 cosas. La primera cosa que vamos a ver aquí es la proclamación. La proclamación. Dice aquí, empezando en el versículo 8, como Dios a través de sus agentes proclama las buenas nuevas de salvación. Versículo 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Cuando habla aquí de la misma región, pues ¿de qué región está hablando? Estamos hablando del pasaje. Acuérdate que para que nosotros entendamos un pasaje, la manera mejor de entender un versículo específico, de contestarte preguntas acerca del versículo, es ver el contexto general. Te vas unos versículos para atrás, unos versículos para adelante, y regularmente puedes contestar la respuesta. Y la respuesta está ahí en el versículo 4. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de Belén. Entonces la misma región se refiere a las cercanías, a las afueras de Belén, ¿no? Entonces por ahí es donde había unos pastores. Y fíjate que no dice había unos pastores, dice había pastores. Muy general, muy sin darle importancia a los individuos mismos, sino en general hablar de personas muy humildes. Es increíble cómo la llegada del rey, imagínate tú que estuviera naciendo el hijo del rey de Inglaterra, la pompa, la anunciación, los festejos, las invitaciones. Una de esas que dices tú, esta la voy a vender porque tiene oro ahí adentro. Imagínate todo lo que sería que naciera el hijo de un gran dignatario como un rey, ¿no? Aquí tenemos a la persona más importante del universo. Y entonces quiere anunciarse la llegada de este personaje importantísimo. No puede haber alguien más importante que él, ¿no? Y entonces, pues, lo que nuestra mente lógica haría, ¿verdad?, es ir a anunciarlo a las personas más importantes. Ciertamente al sumo sacerdote, Caifás, al Sanedrín, al cuerpo importante gobernante de Judea, a los gobernadores, quizá ir hasta Roma misma,
y hablar con César Augusto y decirle, oye, ha acontecido algo muy importante, imagínate, sucede que la gran profecía de que Dios vendría a la tierra se está cumpliendo. Y esa noche, pues ahí al lado de su arbolito, comiendo un poquito de pavo, Augusto César celebraría el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Pero fíjate que no es así, no es así, sino que Dios tiene tantos mensajes tan importantes que darnos, los hace a través de pequeños detalles como este, en donde a quienes se les anuncia el nacimiento de Jesús es a unos humildes, sencillos, pastores en las afueras de esta aldea, porque no era ni siquiera una ciudad. Belén hasta el día de hoy no es tanto como ciudad, ¿no? Allá escondido en no sé dónde están estos pastores y a ellos son los que se les da este anuncio importante del nacimiento del rey. Un grupo de muy baja condición, regularmente se veía que los que cuidaban las ovejas eran niños. ¿Por qué? Porque era un trabajo pues realmente muy fácil. No necesitabas una computadora de ¿cuántos gigas? Ni tampoco tener el teléfono para rápidamente, si hubiera una crisis, comunicarte a la ciudad y decir, no, nada de eso, ¿no? Realmente era, no sé si tú has conocido pastores, me acuerdo de uno específico que tenía 6 ovejitas, ¿verdad? Y cuando empezaban a caminar, él entraba en pánico, ¿qué voy a hacer? Una ya se me fue para allá y otra se me fue para allá y no tengo cómo agarrarlas y bueno, no tenía ni siquiera una gran habilidad de resolver problemas de esa índole. Personas muy sencillas, personas quizá muy poco letradas. Eso es lo que vemos en este pasaje. Ciertamente lo menos indicado a recibir tan grande noticia de la llegada de el Mesías. Isaías capítulo 61, versículo 1. Isaías 61, 1. Isaías 61, 1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Sí, Dios siempre está con los humildes, siempre está con los de baja condición que internamente saben que no son tan poderosos. Lucas 1:52, la misma María lo dice también, dice aquí en Lucas 1:52, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Vemos como hombres del Antiguo Testamento habían sido pastores de ovejas. Moisés, después de estar en el pináculo del poder y habiendo sido realmente preparado para ser el siguiente faraón, ¿verdad? Él tiene que, bajo ciertas circunstancias, huir de Egipto y termina siendo un pastor de ovejas. Un pastor de ovejas tartamudo que no tiene confianza en sí mismo después de haber tenido pues tanta gloria, la gloria de Egipto. Éxodo capítulo 3, ahí en el versículo 1, vemos a Moisés como un simple pastor de ovejas.
capítulo 3, versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. ¿O te acuerdas también cómo David, el gran rey David, fue un pastor de las ovejas? Pero fue pastor de las ovejas cuando era pequeño, cuando era chico, allí en Primera de Samuel, capítulo 16, dice la palabra de Dios, Primera de Samuel, capítulo 16, en el versículo 11. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Se hablaba del hijo de Isaí, de David. Bueno, la enseñanza clara de este pasaje, de que Dios va y se presenta ante los pastores, es de que Dios se presenta ante los humildes de corazón. Que es más fácil para una persona sencilla el entender y ver la realidad de Dios y apropiarse de Cristo para su corazón, que los grandes hombres de la tierra, con toda su sabiduría, con toda su ciencia, con todo su poder, que es un obstáculo para realmente conocer a Dios. Isaías 66:2, que siempre fue un versículo que desde hace muchos años lo guardo en mi corazón para apropiármelo para mi propia vida y tener yo esa clase de actitud como estos pastores. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Isaías 66:2. Qué diferente a lo que dice el mundo. El mundo dice que pues tú tienes que ser grande, que tú tienes que ser poderoso, que tú tienes que ser número uno. Y Dios dice: no, quiero que seas el último, el más humilde, el servidor de todos, porque ese es al que yo exalto. Santiago capítulo 4, versículo 6. Porque Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así vemos a este grupo de pastores a quienes se les va a dar el gran anuncio de la llegada del Mesías a la tierra. Y viendo nuestro pasaje aquí en el libro de Lucas, en este capítulo 2, en el mismo versículo 8 todavía, dice la palabra de Dios que ellos guardaban, velaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Entonces eran unos pastores que, estaban en campo traviesa y estaban velando, guardando a las ovejas. Era importante guardar a las ovejas son muy tercas, son muy tontas, son miopes, son igual que el hombre realmente, Por eso Dios nos compara con ovejas. Y entonces hay que estarlas cuidando, porque se meten en cada lío, luego se pierden, desobedecen, se las roban, o vienen los depredadores y pues como no tienen realmente ninguna defensa, porque no pueden ni correr, pues son presa fácil de estos enemigos. Son los pastores las que las cuidan, las que realmente velan por ellas, las que las guardan. Y estaban en la noche, regularmente pues hacían unas piedras para ponerle un límite. Ahora yo he visto cómo hay perros, pastores alemanes, yo tengo uno. Nomás que no es muy bueno con las ovejas, y las correteó un día y se perdieron 2 y fue un lío. Pero regularmente se puede entrenar a estos perros, pastores, para que guarden también con las personas a las ovejas. Pero ellos ponían piedras o se metían a una cueva para que estuvieran resguardadas cuando estaban todavía en el campo,
no regresaban a su redil porque salían a las alturas para que puedan comer mejores pastos, para tener aguas más limpias, y salían todo el verano y no regresaban hasta después en el otoño para estar con estas ovejas robustas y de buena salud. Y en las noches pues hacían esto, les ponían unos obstáculos para que no se les fueran, ¿no? Las guardaban, las velaban, eran los encargados, responsables de que no se les fuera a perder ninguna. Y esto nos habla también de que pues no sabemos ciertamente de que Jesús haya nacido en diciembre. ¿Por qué? Porque regularmente pues estos pastores no sacarían a las ovejas a campo traviesa en el crudo invierno. Estamos hablando de que probablemente, bueno, sería de abril a noviembre, en donde todavía el tiempo era mejor. Así es que no tenemos la menor idea de por qué hablamos de que Jesús con tanta certidumbre nació en diciembre. Decíamos la vez pasada que probablemente fue una fiesta por ahí pagana, que pues trataron de cristianizarla, y entonces dijeron, oye, vamos a poner la fiesta de Jesús en esta, para quitar paganismos de que se están realmente excediendo. Y bueno, ¿cuál fue la sorpresa? Que ahora está peor que nunca, ¿no? Porque sí nos excedemos mucho precisamente en diciembre. Entonces, bueno, no sabemos si Jesús nació el 24 de diciembre a las 12 de la noche. No sabemos si nació en el año 0. Ciertamente no fue en el año 0, para nada. Ya hablamos de eso. Debió haber sido el año 5, el año 4, no sé, ¿verdad? Pero no el año 0. Así es que estamos muy lejos, y el hombre ha inventado nada más fechas para hacer sus festividades, porque después de todo, pues no tenemos, siempre estamos inventando excusas para tener una fiesta más, ¿no? Y bueno, pues esta sería muy buena, y por eso la pusieron allá en diciembre. Entonces, dice la palabra de Dios en el siguiente versículo, dentro de esta proclamación, que se les aparece un ángel. Dice el versículo 9, he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Yo no sé, quiero pensar que el ángel que se presenta ante estos pastores es el mismo ángel Gabriel que se le ha presentado a Zacarías en el capítulo 1, a María, ahí mismo también en el capítulo 1, es el mensajero de Dios y trae otro mensaje importante, y por tanto pues es el que se les presenta ahora a estos pastores. Vemos aquí que dice, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. La gloria de Dios es tal que el hombre no puede ver a Dios y vivir. Yo creo que sería consumido instantáneamente ante la gloria de Dios. Y Dios ha permitido parte de su gloria que la veamos. Puedes hacer todo un estudio sobre la gloria de Dios para que veas cómo Él, a través de los siglos, ha presentado parte de su gloria. Por ejemplo, nos vamos a Éxodo, ahí en el capítulo 40 de Éxodo, en donde han acabado de terminar el tabernáculo. Dice el capítulo 40 de Éxodo, en el versículo 33, al final del 33, Éxodo 40, 33, dice, así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Vemos la gloria de Dios en el tabernáculo. Después también lo podemos ver allá en el templo de Salomón, cuando él termina la gran obra que Dios le encomendó, allí en Primera de Reyes, capítulo 8,
Primera de Reyes, capítulo 8, en el versículo 10, cuando Salomón termina el templo tan maravilloso para Dios. Y dice Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 10, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no podían permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Sí, la gloria de Dios, el Shekinah, toda la magnificencia de Dios, el hombre no la puede ni ver. Es más, hay un pasaje allí en Éxodo 33 en donde Moisés dice, quiero ver tu gloria. Y dice, no, pues no puedes ver mi gloria, porque si vieras mi gloria morirías instantáneamente. Yo voy a cubrir tus ojos y tú vas a ver mis espaldas, un poco nada más de la gloria de Dios. Y es lo que pasa ahí en ese capítulo 33, cuando Moisés ve nada más un poco de la gloria de Dios, pero no se puede ver. Bueno, esa gloria de Dios ante el pecado de Israel, ante la manera como trataron la comisión tan grande que tenían ellos de mostrarle al mundo la realidad de Dios, dice que esa gloria se fue. Se fue de Israel y que Israel ya no la tuvo. Ezequiel, allí en Ezequiel capítulo 11, versículo 22, Ezequiel 11, 22. Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Luego me levantó el Espíritu y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos, y se fue de mí la visión que había visto. Bueno, Dios levanta su gloria para que ya no esté con Israel. Había estado con ellos a través del tabernáculo, a través del templo, pero ellos realmente le fallaron terriblemente a Dios y esa gloria se fue. Y no vendría hasta los tiempos de la anunciación del nacimiento de Jesús, en donde este ángel dice que la gloria de Dios resplandeció con la llegada de este ángel. Aquí en el capítulo 2 de Lucas, el ángel y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Imagínate en medio de la noche, puedes estar ahí en Cuernavaca, aquí en México no, porque no puedes ver el cielo para nada, aquí nada más ves toda el terrible contaminación que tenemos, pero bueno, tú vas por allá por Cuernavaca y levantas los ojos y ves el cielo estrellado tan bonito, tan maravilloso. Si sales un poco al campo, ver la oscuridad tan maravilloso, alumbrado a veces por la luna también, pero ciertamente por las estrellas, y que se te apareciera esta gloria resplandeciente, una luz brillante, maravillosa, ¿verdad? Que tú dirías, oye, pues ¿qué es esto, no? Y eso fue lo que los pastores tuvieron de espectáculo. Y dice la palabra de Dios aquí en este versículo 9 que tuvieron gran temor. Bueno, esto fue lo mismo que pasó con todas las personas que han tenido visiones. Ezequiel casi se desmaya, ¿verdad? Isaías también. Bueno, ciertamente Zacarías y María tuvieron miedo. Oye, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando en medio de esta gran oscuridad, este gran resplandor? Ellos también tuvieron muchísimo miedo de qué es lo que estaba pasando. Esta gloria venía con la encarnación misma de Dios. Juan, capítulo 1, versículo 14, Juan 1, 14. Dice la palabra de Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero bueno, ellos están con gran temor y el ángel tiene que confortarlos, tiene que hablar con ellos para que
no tengan tanto miedo y sepan que no hay nada que temer, sino que al contrario, el ángel tiene unas grandes nuevas que comunicarles. Versículo 10, pero el ángel les dijo, no temáis, estad quietos, no hay problema. No vengo yo como un ángel de juicio, no vengo yo a traerles algo catastrófico. Al contrario, vengo a traerles grandes noticias. Y es lo que dice, no temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Nuevas de gran gozo. ¿Qué otra cosa pudiera haber que nos diera mayor gozo? A veces tienes gozo porque acabas de comprar este nuevo automóvil y estás muy entusiasmado con estos fierros que has comprado, pero en un par de días pues ya se acaba ese brillo. O inclusive cuando te casas y estás tu planeación de la nueva casa o en la llegada de los niños o cuánto, y pues bueno, sí hay gozo, pero todo eso no puede compararse con el gran gozo de la salvación. El gozo que Dios da por la salvación eterna, el borrar todos los pecados del hombre. El arreglar el problema que el hombre ha tenido desde Adán y que le impide llegar al cielo. Las puertas del cielo totalmente cerradas para que el hombre pudiera entrar, a menos que Dios mismo hiciera algo para que se abrieran. Y anunciar el ángel que efectivamente hay grandes nuevas de gran gozo, porque las puertas del cielo sí se van a abrir. Y es el versículo que les decía yo hace rato de Romanos 15, versículo 13. Hay muchísimos versículos muy bonitos de gozo, el gozo de Dios. Aquí hay uno, ¿verdad? Que dice, y el Dios de esperanza, Romanos 15, 13, os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El poder meditar, como yo estaba meditando esta mañana, gracias Dios, qué gozo me da el poder tener la oportunidad de pasar un tiempo en tu palabra, de estudiar tu palabra, de ver cómo me nutre, cómo me llena en medio de este infierno que se llama la vida diaria, en donde hay tantas broncas, tantos líos, nunca se acaban. Al contrario, como que se van multiplicando y hay más. Pero en medio de todo eso hay gozo y hay profundidad de paz al tenerlo a Él y al abrir la Biblia y poder leer lo que Él dice y sus grandes promesas, muchas de las cuales están todavía en el futuro cuando estemos con Él en la eternidad. Y el ángel les dice, tengo nuevas de gran gozo. No puede haber una noticia mejor que te pueda yo dar, que es la salvación eterna está disponible para ti. La puedes adquirir fácilmente a través de este niño que está naciendo. Dice, he aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. ¿Qué pueblo? ¿De qué pueblo estamos hablando? Bueno, pues él se refería a los judíos. Porque la salvación viene en los judíos. Juan 4, 22. Pero no solamente a los judíos. Porque después aquí mismo, en este Lucas, aquí cuando es presentado Jesús en el templo y viene y Simeón lo ve, dice en el versículo 30, capítulo 2 de Lucas, versículo 30, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles, gloria de tu pueblo Israel. Jesús es para todos, para los judíos espirituales, para los descendientes espirituales de Abraham, todos nosotros.
no solamente para el pueblo judío físicamente, ¿no? Entonces, estas buenas nuevas se les anuncia a estos pastores, pero son para todos los pueblos, plural. Inclusive hasta para los mexicanos, ¿no? Que aquí estamos, ¿verdad?, con una Biblia abierta, gozándonos de este gran acontecimiento que es la venida de Jesús, el Salvador. Primera de Timoteo 1:15, Pablo hablando aquí en Primera de Timoteo 1:15, en donde dice: palabra fiel, digna de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores como Carlos, a salvar a los pecadores como Tere, a salvar a los pecadores como Carmen, a salvar a los pecadores que Él ha determinado tienen salvación eterna. Él hace que las personas que Él quiere tengan la salvación eterna, a pesar de que no son dignos de tenerla por sus pecados. Pues qué gran buena nueva, qué maravilloso. ¿Cuál otra nueva podría ser más grande que esta? Nos llena de gozo, nos llena de paz. Esta es la proclamación que Dios mismo lleva a estos pastores para que sepan que ha nacido el Mesías y que la salvación eterna está disponible para el hombre. La proclamación. Número 2, la afirmación. La afirmación, y esto lo vemos en el siguiente versículo, aquí en Lucas, en el capítulo 2, versículo 10. Versículo 11. Realmente es versículo 11. Bueno, yo puse aquí versículo 10 porque esa afirmación es para todo el pueblo, ya lo dijimos. Primero para Israel, porque la salvación viene de los judíos, y para todo el mundo. Isaías 61. Isaías 61. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí tinieblas cubrirán la tierra, obscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. ¿Dónde? En todas las naciones. O 42:6, ahí mismo de Isaías 42:6. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Esta salvación viene porque ha nacido el Salvador. Aquí en nuestro pasaje de Lucas, capítulo 2, dice la palabra de Dios: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Hoy nació. Es más, ya ha nacido. Ya pueden ir ahí a la clínica 7 de la colonia no sé qué, y ahí preguntas por dónde están los bebés, y ahí está. Bueno, es una clínica especial, una clínica bastante deteriorada, ¿verdad? Porque es nada más un lugar en donde se guardaban los animales. Pero os ha nacido hoy en la ciudad de David. ¿Cuál es la ciudad de David? Pues ya dijimos que la ciudad de David es Belén, cumpliéndose la profecía de Miqueas, un Salvador. Y aquí es donde nos preguntamos, ¿qué es eso de Salvador? ¿De qué me va a salvar a mí el Salvador? ¿Me va a salvar del colapso financiero en el que estoy ahorita? ¿Me va a salvar de que yo ya me reconcilie con mi mujer que ya quiere el divorcio? ¿Me va a salvar de que regrese en mi coche porque me lo robaron esta tarde? ¿Me va a salvar de la llamada que tuvimos en estos días de una persona que dijo que habían secuestrado a mi hijo y que tenía que pagar dinero inmediatamente, si no, no lo iba a soltar? Aunque gracias a Dios todos mis hijos estaban aquí en mi casa. Pero bueno,
muchas cosas de las que me puede salvar. Me va a salvar de que yo soy un enojón, de que yo estoy aprisionado a mis debilidades y después no puedo salir y estoy realmente en droga de ciertas debilidades como el enojo, la envidia, la lujuria, qué sé yo, tantas cosas en las cuales muchas veces decimos, ¿cómo me gustaría ya no tener esto, pero no puedo salir? Inclusive hasta el cigarro, ¿verdad? Que dices, híjole, ¿cómo me cuesta esa situación? Porque cada rato tengo que estar comprando cigarros o esto o lo otro. ¿Me va a salvar de mis malos hábitos? ¿Me va a salvar de las malas decisiones que he tomado en la vida y ahora mi vida está toda enredada y no puedo salir? ¿Sí? Bueno, pues quizás sí, pero no es esa la verdadera salvación. Me va a salvar de mis pecados. Me va a salvar del hecho de que yo no puedo entrar al cielo por mis pecados, de que no hay manera de entrar porque Dios no podría admitir un solo pecado en el cielo. De eso me va a salvar. El Salvador vino para borrar mis pecados, para pagar Él por ellos. Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, ¿no? El acta de los decretos, en donde decía todo lo que este reo de muerte había hecho y por lo cual estaba ahí metido. Esa acta cancelada totalmente por Jesús mismo al ir a pagar Él por ese reo de muerte. De eso nos está salvando. Y aquí es donde podemos preguntarle a la persona, pues ¿eres salvo? Y si le explicaras todo esto, pues entonces entendería mejor la pregunta. Salvo de mis pecados. El versículo que siempre estoy citando porque realmente me parece de lo más impactante y profundo. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21, muy importante. Romanos 3:23, estando destituidos por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hay una cosa muy bonita aquí que yo me fijé. Esta versión que tenemos aquí es la versión que viene del King James, Reina Valera, pero con la nueva versión que salió hace como unos 30 años, que es la Biblia de las Américas. Dice aquí en el pasaje que estamos viendo en Lucas capítulo 2, versículo 11, algo muy bonito que sí me sorprendió, que os ha nacido hoy en la ciudad de David que os ha nacido hoy para ti en la ciudad de David un Salvador. Y ahí vemos cómo el nacimiento de Jesús es para beneficio individual de cada uno de nosotros. Nació para mí, con el específico propósito de ir a morir a la cruz por mí. Que lo hizo por muchos, no sé, lo hizo por mí. Un Dios amoroso que lo hace muy individualizado. Y luego dice que es Cristo el Señor. En donde vemos que Cristo es el ungido. A los reyes los ungían con aceite para darles la autoridad de rey. Cristo es el ungido de Dios, es el Rey. Y además el gran sumo sacerdote. A veces ungían al sumo sacerdote para que fuera el sumo sacerdote. Él es el gran sumo sacerdote que permanece para siempre. Hebreos capítulo 9, versículo 11, entre muchos otros versículos. Hebreos 9:11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación.
Él es el sumo sacerdote y además es profeta. Hebreos 1, capítulo 1 y 2. Hebreos 1, 1 y 2, que dice allí en Hebreos 1, 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su substancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo el ungido, el sacerdote, el profeta, pero más importante o igual de importante, dice aquí Cristo el Señor. Curios es la palabra exacta. El soberano, el dueño, el amo, que necesita ser el Señor de tu vida para que tú puedas entrar al cielo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, Cristo el Señor. Y yo quiero preguntarte si Cristo es el Señor de tu vida. A veces queremos nada más tenerlo como Salvador, que me salve de esto, me salve de aquello y no sé cuánto, pero mi Señor, que sea el dueño de mi vida, que yo lo obedezca constantemente, que sea el amo, no, tampoco, no hay que ser tan fanáticos. Yo te quiero decir que si Cristo no es el Señor de tu vida, tú no tienes a Cristo. Porque si Cristo no es Señor de todo, Cristo es Señor de nada. Romanos capítulo 10, versículo 9. Porque cualquiera, bueno, déjame leértelo. Romanos capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Por lo tanto, si no confiesas que Jesús es el Señor, tú no eres salvo. Dios quiere ser el Señor de tu vida. No hay escapatoria. Tienes que entregarle tu vida para que Él sea el Señor. ¿Y cuántas personas pues no le quieren entregar su vida a Dios porque no quieren que sea el Señor, nada más el Salvador? Pues entonces no eres cristiano. Inclusive yo me he topado mucho con los testigos de Jehová, y los testigos de Jehová dicen que Jesús no es Dios, es solamente el Hijo de Dios. Pues los testigos de Jehová no son salvos, los testigos de Jehová no son cristianos, porque curios trae la connotación de total autoridad, de dueño absoluto, de Señor. Entonces ellos dicen que Jesús no es el Señor, pues no son salvos. Te pregunto acerca de ti. ¿Sabes cuántas veces está la palabra Señor en la Biblia? No que yo lo haya contado, porque sí son muchas, 6,156. Lo que sí contamos, Carlos y yo, mi hijo, en la mañana, fue cuántas veces aparece en el libro pues, de gran santidad, que es el libro de Ezequiel. ¿Cuántas veces aparece la palabra Jehová el Señor en el libro de Ezequiel? Y si no se equivocó Carlos, porque él me lo contó, fueron 202 veces. Entonces cuando Dios dice 2 veces algo es que es muy importante. Y si la dice 200, pues son muchas, ¿no? Entonces sí tenemos que creerle a Dios de que es muy importante hacer a Cristo el Señor. Os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, Cristo el Señor. La tercera cosa, y se nos está yendo ya el tiempo, ya se nos fue el tiempo, ¿cómo es posible? Por favor, bájale un poquito ahí, regrésalo, porque número 3, la persona. La persona es Cristo mismo, versículo 12, y esto es bien, bien bonito y muy, muy importante, aquí en el versículo 12. Esto os servirá de señal. Señores, vayan ustedes a buscar a este bebé. ¿Y saben qué? Les voy a decir cómo es para que no lo vayan a confundir. Mira, tiene ojos verdes, está envuelto en
pañales. Ay, pues todos los bebés están envueltos en pañales, pues ¿cómo? No lo voy a encontrar nunca porque muchos bebés, todos los bebés están envueltos en pañales. Sí, pero este tiene una característica muy especial. Muy especial. Está acostado en un pesebre. Qué increíble detalle. El Dios del universo, creador de todas las cosas, Señor de señores, acostado en un pesebre. Y nosotros no entendemos mucho todavía de pesebres, no somos campesinos, no estamos con las vacas y con los borregos y todo eso para entender lo que quiere decir un pesebre, que tiene que ser el lugar menos adecuado para que ahí nazca un bebé, para que ahí acuestes a un bebé recién nacido. ¿Cómo no se les murió nada más de infecciones ahí luego? Pero él quería enfatizar que para ser grande necesitas ir a ser pequeño. Necesitas realmente humillarte. Y él se humilló hasta lo sumo. Él nació en ese lugar. No digno para un niño, mucho menos para el rey. Pero fue la gran señal. Es la gran señal del nacimiento de Jesús, la persona de Cristo que nos enseña lo que es el cristianismo y que quiere que nosotros lo tengamos como seguidores de Él, humillados, humildes, sumisos, proclamando al mundo con gran sencillez la realidad de Cristo y diciéndole que van por un camino equivocado, enseñoreándose de los demás, acumulando posesiones en su soberbia, en su egocentrismo, totalmente equivocados. Es por otro lado. Es realmente el camino de la humillación. Cristo, dice, siendo en forma de Dios, no escatimó en ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo haciéndose hombre. Ya de hacerse hombre, ya la humillación total. ¿Quién quiere hacerse hombre? Estás allá en la gloria. ¿Cómo es? Y luego venir a la tierra. No, hombre, es el lugar más sucio que te puedes imaginar. ¿Sí? Otro planeta quizá, pero no la tierra, por favor, llena de pecado. Pues ahí quiero nacer precisamente para salvar al hombre. Y esta es la señal. Y eso es lo que Dios quiere para ti, que sea tu señal. Que tú realmente puedas proclamar ante el mundo que eres cristiano por la manera como te comportas, como cedes, como amas, como vives una vida humilde, diaria, proclamando con esa señal que eres cristiano. Y bueno, número 4, el propósito. El propósito, versículo 13 y versículo 14, y de repente, súbitamente, la palabra de repente aquí es la misma palabra que se usa en otros pasajes para la segunda venida de Cristo, que será repentina, que será instantánea, que será cuando menos se espera. Aquí dice repentinamente, ahí estaba el ángel hablando y de repente hubo un superconcierto. Dice repentinamente apareció con el ángel una multitud. ¿Cuánto es una multitud? Pues muchos. Mínimo 2, es en plural, ¿no? Pero luego en Apocalipsis nos dice, fíjate que en el griego solamente el número puede llegar hasta 10,000 y después nomás después de 10,000 ya nomás es muchos, ¿no? Miriams de Miriams habla Apocalipsis, ahorita lo vamos a leer. Millones de millones. ¿Cuántos millones de ángeles habrá? No sé. Tantos como años luz en el universo, yo creo, no sé. Pero dice aquí una multitud de las huestes celestiales. ¿Qué hacen los ángeles? Los ángeles alaban a Dios. Le dan la gloria a Dios, porque eso es lo que Dios quiere, que sea Él glorificado. ¿Y qué estaban cantando? ¿Qué estaban alabando a Dios? Gloria a Dios en las alturas. La gloria de Dios en las alturas, allá en el cielo, pero también aquí en la tierra, En la tierra paz,
buena voluntad para con los hombres. Pero bueno, otra vez yéndome yo a la traducción de las Américas, está un poquito diferente. Dice: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz para aquellos que han encontrado la salvación en quienes Dios se complace. Es lo que dice el versículo. En lugar de que dice buena voluntad para con los hombres, dice paz para que en los que Dios se complace. Dios hace lo que quiere cuando quiere, y Él ha determinado tener salvación para algunos entre la humanidad de la tierra. ¿Por qué? Por su buena voluntad, porque así lo quiso, y les da paz a esas personas. Se complace en otorgar salvación, en dar gracia abundante para que podamos venir a Cristo. Nosotros nunca podríamos venir a Cristo. ¿Quién quiere venir a Dios si es un terrible pecador? Jamás que tomaría una decisión a favor de Cristo. Él es el que hace por su buena voluntad que esto suceda así. Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, versículo 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Así lo quiso. Se complace en dar paz a los hombres que Él quiere. Y esto es lo que los ángeles estaban proclamando en esa ocasión ahí con los pastores. Apocalipsis capítulo 5, versículo 11. Apocalipsis 5, 11. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos. Y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Qué buenas nuevas de gran gozo, que yo tenga la salvación eterna a pesar de lo que soy. Porque si alguien, óyeme bien, Olga, si alguien no merece entrar al cielo, ¿sabes quién es? Aquí está. Y que me dejen entrar, órale, ¿cómo? ¿No se habrán equivocado? Como dijo este predicador, cuando llegue al cielo, 3 cosas me van a sorprender. La primera es no ver a todos aquellos que yo pensé que iban a estar ahí, predicaban tan bonito y pues no llegaron. Me va a sorprender también ver a muchos que yo pensé que no iban a entrar nunca, y que Dios en su misericordia les concedió la salvación y ahí están. También eso me va a sorprender muchísimo. Pero número 3, lo que más me va a sorprender es que yo esté ahí. Esa será una gran sorpresa. Pero ya lo sé. Yo voy a estar allí. Ya está el cielo preparado para mí. Ya Cristo fue a preparar mi mansión. Será una gran mansión, la que voy a tener yo. Muy chiquita comparada con la de muchos, pero será mi mansión. ¡Qué maravilloso! Porque así le complació a Dios. Buenas nuevas de gran gozo. Yo te quiero estimular a que tú salgas, les digas a las personas de estas buenas nuevas, les digas que ellas también pueden tener la salvación eterna. Es tan sencillo, es
gratis, porque Cristo ya la consumó en la cruz. Que tú seas el predicador con muchas personas en los lugares a donde tú vas y vayas diciendo: señores, hay pasaportes gratis para este gran país en donde puedes habitar por toda la eternidad. Se llama el cielo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, muchas gracias por esta salvación eterna tan maravillosa, tan grande, preciosa, incomprensible, que nos has otorgado a los que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y si hay aquí una persona que no tiene a Cristo como el Señor, que lo haga, que se entregue a ti, que le abra la puerta de su corazón para que sea su Señor. Te lo pedimos en el nombre, para la gloria de Dios, en Cristo Jesús. Amén. ¿Tú quién tiene uno por ahí? Pero el rosita. ¿Tú tienes del rosita que tenemos por ahí? A ver si tienes por ahí uno de esos. Si no, yo lo tengo en otra de mis Biblias, pero no tienes. Pero bueno, alguien tiene uno, nadie tiene uno. Mira nada más, ¿cómo es posible que nadie tenga uno de esos versículos? Aquí está uno, ¿verdad? Y en este fue el primer folleto que yo usé, muy bonito por cierto, y aquí precisamente en dice: amigo mío, voy a formularte la pregunta más importante de la vida. El gozo o la tristeza que experimentes en la eternidad dependerá de ella. La pregunta es: ¿eres salvo? ¿Eres salvo? No es si eres miembro de una iglesia, sino eres salvo. Bueno, pues es una manera bastante extraña que las personas aquí en México ciertamente no te entenderían al hablar de esa manera, y sin embargo es de lo más elemental, de lo más importante, y este pasaje nos habla de eso, nos habla de la salvación. El nuevo pacto, del que hablábamos hace 2 semanas, con la muerte de Cristo, Dios establece un nuevo pacto, donde se cumplirían todas las promesas del Antiguo Testamento y se abriría el cielo para nosotros, que incluía el pacto con Abraham, el pacto con David y todas estas cosas del Antiguo Testamento. Isaías capítulo 7, versículo 14. Perdón que no hayan guardado ahí al perrito, siempre tenemos ese problema, pero bueno. Capítulo 7, versículo 14 de Isaías. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Esto es Dios con nosotros. Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Miqueas capítulo 5, versículo 2, Miqueas 5, 2, que dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. En este versículo se nos profetizaba dónde iba a nacer Jesús el Mesías, y la semana pasada vimos las circunstancias tan específicas que Dios hizo que sucedieran para que Jesús naciera en ese lugar, un lugar oscuro, retirado, ignorado, muy pequeño, Belén, que la verdad, si no fuera por
que Cristo nació allí, pues no, ni sabríamos que ese lugar existe. Pero esto es lo que decidió Dios para el nacimiento del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Hay 4 cosas que vamos a ver en este pasaje de de Lucas capítulo 2, empezando en el versículo 8, que habla de las buenas nuevas del nacimiento de Jesús. 4 cosas. La primera cosa que vamos a ver aquí es la proclamación. La proclamación. Dice aquí, empezando en el versículo 8, como Dios a través de sus agentes proclama las buenas nuevas de salvación. Versículo 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Cuando habla aquí de la misma región, pues ¿de qué región está hablando? Estamos hablando del pasaje. Acuérdate que para que nosotros entendamos un pasaje, la manera mejor de entender un versículo específico, de contestarte preguntas acerca del versículo, es ver el contexto general. Te vas unos versículos para atrás, unos versículos para adelante, y regularmente puedes contestar la respuesta. Y la respuesta está ahí en el versículo 4. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia. Plática de Navidad, pues cuántas veces he usado yo este pasaje. Y me da mucho gusto que lo estemos predicando ahora en septiembre. Lo comentaba yo la semana pasada, que me da gusto ahora predicarlo en septiembre y no diciembre. Como que es más tranquilo, no tenemos el bullicio y las distracciones de la Navidad, todas las locas cosas que se han inventado en la Navidad precisamente para sacarnos del mensaje tan importante que es el nacimiento de Cristo. Por lo que pues ahora podemos concentrarnos un poquito más y ver la profundidad de este mensaje y lo que significa el nacimiento de Cristo, su inmensa importancia para toda la humanidad y especialmente para mí individualmente, porque vino el Salvador del mundo. Aquí dice el versículo 11, que es realmente el corazón de este mensaje. Dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y yo le doy muchas gracias a Dios de que yo lo tenga como Salvador de mi vida. Y ahorita vamos a ver pues de qué me ha salvado, que muchas veces me preguntan las personas, ¿y yo para qué quiero un Salvador si yo no tengo nada de que me salven? Y bueno, pues están muy equivocados, porque sí hay mucho de que nos deben de salvar. Y Él vino para salvarnos. Mateo capítulo 1, versículo 21. Mateo capítulo 1, versículo 21. Dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Para eso vino Cristo, Mateo 1, 21, para salvarnos de nuestros pecados. Lucas 19, 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Juan 4, 42, dice Juan 4, 42, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos. El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Lucas capítulo 2, versículos del 8 al 14, titulado Buenas Nuevas, celebrado el 24 de septiembre del 2011 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14.
Señor, sí. Pues entonces abrimos nuestras Biblias en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas. Recordamos que estamos estudiando este muy bonito, maravilloso libro del Evangelio de Lucas y ya estamos en el capítulo 2. La semana pasada vimos el nacimiento de Jesús, los primeros versículos de este capítulo 2, y en esta ocasión vamos a hablar de las buenas nuevas. Así se llama el estudio, las buenas nuevas, Lucas 2, versículos 8 al 14, en donde la palabra de Dios dice así: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre el rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Este es un pasaje que yo he predicado ya muchas veces a través de los años, un pasaje realmente muy bonito, pero lo he predicado siempre en la época de Navidad. En diciembre, cuando damos la mismos, hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo, el Salvador del mundo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 14. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 14, dice: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Bueno, pues es la noticia más grande, más espectacular, más grandiosa que el hombre puede recibir, que el Salvador ha venido a salvarnos de nuestros pecados, y que no hay otro camino para que nosotros podamos tener reconciliación con Dios. Hebreos, capítulo 4, no es Hebreos, Hechos, capítulo 4, versículo 12, Hechos 4:12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Maravilloso. Buenas nuevas. Qué grande es que nosotros podamos arreglar nuestra situación con Dios. Que Él haya hecho que nosotros nos hayamos acercado a Dios y arreglar ese problema tan grave. No lo ve así el hombre, pero es gravísimo el problema del pecado. Y que podamos nosotros ser salvos. Yo creo que si tú sales a la calle, Carmen, o ahí en el banco, tú llegas con una persona y le preguntas: oye, ¿eres salvo? La verdad, no te van a entender nada de lo que estás hablando. Y sin embargo es de lo más elemental. ¿Tienes la salvación? ¿Estás tú seguro que cuando tú mueras, que ciertamente acontecerá más pronto de lo que tú esperas, te podrás ir al cielo? ¿Tienes la salvación eterna para llegar al cielo y no que las puertas del cielo estén cerradas para ti por tus pecados? ¿Eres salvo? Nosotros tenemos unos folletitos, déjame ver si aquí traigo uno.